preguntar al momento. Sí, yo no tengo problema que me pregunten porque por lo general ya están todos acostumbrados a estos sistemas, entonces son ordenados preguntando y por lo general saben que si tienen ruido de fondo, chicos saltando y demás, ellos mismos se mutean, por lo general, si no, bueno, les diremos nosotros, pero yo soy muy, vos me conocés Luisito y vos Silvana Sí, también, yo soy muy open, así que las cosas que vayan saliendo normalmente. Con Silvana hemos hecho evaluaciones en el sur, ¿no? ¿Te desmuteo yo o te desmuteas vos? Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Hola, hola, buenas noches a todos. No, buenas noches. sí, trabajábamos en parques nacionales juntas. Sí, Hacíamos, sí. yo fui a la campaña del norte, ¿te acordás que fui Ah, con todo sí, el sí. equipo? Y vos te fuiste al sur, sí. Yo me fui al sur, ¿no? A evaluar a los guardaparques, ¿viste? A Ay, ver si los sí. guardaparques eran o no eran aptos. Y entonces tenías guardaparque que era accesorio, no sé qué, auxiliar. Y el guardaparque, pero no cazaban chapa los guardaparques, eran terra. Le teníamos que más o menos el vender se lo tenías que explicar, ¿viste? Más o menos, bueno, mira, para poder aprobarlo, te lo soplo. Pero bueno, nada. Pero eran Ahí lindas experiencias, sí, no, ahí muy fue todo. divertido, muy divertido. Aparte, trabajar juntas fue una linda experiencia, muy divertido. Va, como decías vos, Luisito, como a mí me encanta lo que hago, yo siempre me divierto. Claro. Y a Uno, veces yo digo, no, tengo un homicidio bárbaro, y la gente me mira y me dice, no, no. sí, yo tal cual. Tengo un descuartizamiento espectacular. No, sí, 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 re loco, re Pero y loco. después digo, pero a ver, que se entienda bien lo que quiero decir. No hablo desde el descuartizador, estoy hablando desde el trabajo, pero sale así, ¿viste? Sí, pero yo lo Una estoy, autopsia buenísima, decís vos, no, no, claro, pero yo lo estoy regulando un poco. Yo lo que digo, ponele que me sale, no, tengo un homicidio buenísimo, y digo, desde el punto de vista académico, realmente, y ahí bajo, claro, ¿viste? Y ahí pero qué bajo sí, y disimulo, porque si no, ¿viste? Nos ponen el sello directamente de perverso. claro, sí, Bueno, exactamente. Claro, mirá, espectacular este descuartizamiento. Qué calidad para cortar, ¿viste? cállate. Mira, yo nunca me voy a olvidar, yo tenía tuve un homicidio cuando yo era forense de San Martín, que realmente fue muy interesante. ¿Ves? Voy cambiando las palabras. Pegó muy fuerte porque era la madre que había matado al hijo. Entonces, bueno, había pegado muy fuerte en todos, entonces ya estaba medio como decretada culpable. Culpable sí porque fue, pero no había lugar para pensar en una emoción violenta porque no había desorden, bueno, esto ahora también lo vamos a ver. Y a mí no me cerraba, no me cerraba para nada. Bueno, investigando bien, leyendo el expediente a full y evaluándola a ella varias veces, pude demostrar que sí, que era una emoción violenta, pero por un tema de resignificación y demás. El asunto es que yo me había interesado mucho en ese homicidio y me llevaba el expediente a mi casa. Y yo en ese momento convivía con mis niños, que tendrían, ponele, 20, 22, 22, 24. No, no. Cuando de repente miraban así el expediente, yo creo que me odiaban. Me decían, mamá, viste que los chicos no te dicen mamá, te dicen mamá. Claro, ¿Cómo podés estar con esto? No, lo que pasa es que es muy interesante, mamá. Y ahí me di cuenta que, bueno, que hay cosas que no hay que decir tanto, por lo menos en la familia, entre nosotros que estamos todos de la boina, sí, porque si no, no habría, ya somos 66, podemos compartir la pasión por esto, pero bueno, por ahí con la familia hay que disimular, a tal veces. cual, tal cual. Pero bueno, Blanca, cuando quieras, como quieras. ¿Cuántos son? ¿Son un montón o Si ya no? quiere empezar, sí, somos 68 ya. Como quieran. Sí, sí, que se Sí, vayan sí, sumando de a así, poquito. más que nada por aquellos que se Por los conectaron que ingresan puntual. siempre temprano. Ok, Mm. ok, ok. Bueno,
¿Ustedes saben lo que es la perfilación criminal? Vamos a hablar de perfilación criminal. ¿Alguien sabe? O sea, desmutense, Bifrey. Tratemos de hacer la cosa lo más interactiva posible, porque si no es aburrida. ¿Alguien sabe lo que es la perfilación criminal o se les ocurre saber, inventar, pensar, acercar una idea sobre lo que es la perfilación criminal? De a uno. Igual, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, Blanca? ¿Qué haces, Yo Debo? te conozco de un congreso. Ah, mira. Hace muchos años, no te vas a acordar. Vos obviamente te deben hablar muchas personas, pero yo sí me acuerdo de vos. ¿El congreso a dónde? El congreso de la Asociación Argentina de Jurídica y Forense. Sí. Y hablé de perfilación. 2018, por ahí. Hablé de Sí, perfilación, hablé de perfilación. victimología y se armó un Sí. despelote. ¿Te acordás que se armó un despelote? Porque yo No sé si- empecé a hablar del rol de la víctima y de la interacción entre la víctima y el victimario, y quise explicar que en realidad para ser víctima no es víctima cualquiera, y que si no... sí. ¿Te acordás de eso? Sí. Que no se entendía muy bien, o sea, no se recibió así el mensaje. No lo quisieron recibir así. Yo lo que dije es que para ser víctima hay que tener una persona que esté expuesta de alguna manera, un victimario que esté motivado y falta de seguridad. Y entonces empecé a decir que quién puede ser más o menos víctima. Claro, que vos lo miraste desde la perspectiva criminológica, obviamente. Y saltó desde el feminismo que querían, así estaban. No, fue, sí. Sí, me acuerdo. Bueno, te iba a decir justamente, ya que estabas, bueno, hola a los compañeros, no quiero quitar mucho tiempo, simplemente esto de que vos estabas haciendo el máster en España y yo te había preguntado sobre ese máster porque era el que yo quería hacer. Bueno, finalmente hice algo acá después, hace unos años, así que algo de perfilación hice. Bien, ¿a dónde lo hiciste y qué hiciste? Porque estamos esperando traerlo el máster todavía y con la pandemia se nos frenó todo. Pero ¿lo van a traer? cuando sí, con Soria, con toda la gente, con bastante gente de allá, ya está todo organizado, yo soy la coordinadora y esto y lo otro, genial. y ¡pum! Vino la pandemia. Así que te voy a avisar a vos, Luisito, cuando lo traiga, para que vos lo difundas. Decime, Debo, ¿dónde lo hiciste? ¿Qué hiciste? Hice, bueno, además de un diplomado de perfilación y comportamiento criminal de la misma asociación, ahí donde vimos un poco, pero ahora vi la técnica, digamos, específica con Laura Quiñones. María Laura, sí. María Laura, sí. Y estuvo bueno porque fue muy práctico, a diferencia de lo que yo había hecho, que era muy teórico, esta vez fue muy práctico y como que ahí como que me terminó de cerrar bastante más. Ya, es una divina, María Laura es amiga. Sí. Es divina. No, Vos también la conoces, Luisito, ¿no? Sí, somos amigos. Es una divina. Laura, somos amigos. Es muy buena persona. Sí. Bueno, entonces decinos, a ver, más o menos qué es la perfilación criminal. Más o menos. Bueno, básicamente, a ver, bueno, esto, como decías, hay un montón de cosas para ver desde, bueno, sería el análisis comportamental de lo que uno puede ver de todo lo que implica la escena del delito para, digamos, determinar ciertas cuestiones acerca de ese autor desconocido del crimen, ¿no? Pero es un análisis de observación de conductas. Perfecto. Es una técnica de investigación que se usa sobre todo en criminalística y criminología para poder determinar el autor de un delito. Después les voy a pasar el PowerPoint. Me parece que es el que presenté allá en el Congreso porque habla de victimología más que nada. A ver, se usa fundamentalmente para delitos seriales y fundamentalmente para homicidios y abusos. ¿Por qué? Porque tiene que tener cierta linealidad en cuanto al accionar. Entonces, la perfilación se basa en 3 pilares: la escena del crimen, el modus operandi y la victimología.
gran despelote grande del Congreso aquel. Bien, la escena del crimen, a alguien se le ocurre decir, tirar, aunque no tenga ningún tipo de formación en perfilación. Acá no se usa, chicos, la perfilación, casi nada, o sea, cero. Se usa en España, se usa en Estados Unidos, se usa muchísimo. Y bueno, como decía Debo, yo el máster lo hice en Barcelona y allá lo usan a full. Bueno, ¿alguno sabe, piensa o se le ocurre qué es la escena del crimen o cómo se les ocurre que se podría definir la escena del crimen? Espera, desmutense sin drama, ¿eh? Pau, vos. Hola, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Eh? Hola, chicos. ¿Alguien quiere decir algo de la escena del crimen? Estaba hablando Lucas, por eso me frené. Porque era una consulta acerca de lo que se dijo recién. Que la perfilación criminal es una técnica de investigación para determinar quién cometió el delito. Eso también puede llegar a responder a qué tipo de persona cometió ese delito, o eso se basa más en la psicología. No, es justamente lo que vos vas a tratar de determinar. Por eso es una técnica de investigación, pero es una técnica de investigación que va a tratar de crear un perfil o una tipología para ver, y de ahí vas a buscar el autor del delito. Entonces, ahí vas a ver el tipo de escena del crimen, el modus operandi, la victimología, y entonces ahí vas a sacar el perfil de personalidad de este sujeto, y después también vas a ver la zona de confort, el raíz delictivo, dónde es, y ahí lo vas a sacar, ¿sí? O sea que se parte del qué tipo de persona para poder ir, digamos, más profundo hacia quién, o sea, bien individualizar ese sujeto, digamos. ¿Hacia quién vas a buscar? Porque lo vas a sacar por el tipo de personalidad, por el lugar donde se maneja, vos vas a saber más o menos el tipo de actividad que puede tener o no puede tener, el tipo de cognición, si es obsesivo, si no es obsesivo. Vas a partir del tipo de escena del crimen, que era a lo que quería ir recién. De ahí vas a sacar más o menos una parte del perfil criminal, cómo es esa persona. Después lo que tenés que hacer, lo ideal sería la geolocalización, a ver si tiene un raíz delictivo, pongan que es un violador serial. El horario, entre qué hora y qué hora se maneja, los días en que se maneja, eso lo vamos a ver. ¿Cómo? Patrones. Patrones de conducta, eso es, exactamente, son patrones de conducta, ¿qué es lo que Buenas nos va noches. a dar? Hola. ¿Qué es lo que nos va a dar la tipología, que nos va a dar el perfil criminal? Patrones de conducta en cuanto a la escena del crimen se va a repetir el tipo de escena del crimen. El modus operandi se va a repetir, pero se va a ir como... Es el más dinámico. ¿Por qué? Porque a medida que va aprendiendo, va tomando más recaudos y esto sí va cambiando el modus operandi. Lo que no va a cambiar, que después lo vamos a ver, es la firma, que la firma es una característica propia del delincuente dentro de su modus operandi. Es como una impronta de su inconsciente, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, puede ser dejar algo en la escena del crimen, acuchillar a la víctima en determinado lugar, dejarla tirada en determinado otro, personificarla. También si vos la personificás, o sea, si la víctima ponele la vestís después de cometer el delito, podés empezar a pensar otro tipo de cosas en cuanto al sujeto y lo vas armando al sujeto. Por eso es muy interesante la perfilación, porque confluye la criminalística, la criminología y la psicología. O sea, estas ciencias unidas son los que nos van a dar la posibilidad de armar el perfil de este sujeto que estamos buscando. O sea, por un solo robo no vamos a encontrar, no nos va a servir para nada, pero ponele por un montón de robos a bancos, ponele, pero claro. Sí vas a poder más o menos sacar cómo se maneja en la escena del crimen, si deja o no deja
indicios, pero fundamentalmente se usa para abusos y para homicidios. Buenas noches, Blanca y todos los participantes ya en Argentina, desde aquí, desde España. Hola, ¿de qué parte de España? Pontevedra, Galicia. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenida a Galicia. Muchas gracias a todos. Con respecto a la pregunta de la escena del crimen, lo que nosotros estudiamos en criminología, bueno, soy alumna de segundo, soy bebé todavía, ¿eh? O sea que lo que nosotros estudiamos es el lugar donde se ha cometido la mayor parte de un acto delictivo, bueno, de un crimen, etcétera, porque luego puede haber varias escenas más, ¿no? Exacto. Primaria, secundaria, etcétera. A la pregunta que usted había propuesto. Muchas gracias. Perfecto. ¿Tu nombre no? ¿Cómo era tu nombre? Sofía. Sofía. Sofía, perdón. Sí, Sofía, la escena del crimen es el lugar donde hubo interacción entre la víctima y el victimario. Esa sería la definición real de escena del crimen. Es el lugar donde hay interacción. Hay distintos tipos de escena del crimen. Vos podés hablar, por un lado, de las clases de escena del crimen, de los tipos de escena del crimen. Podés hablar de una escena del crimen organizada, una escena del crimen desorganizada y una mixta. La escena del crimen organizada tiene que haber planificación, tiene que haber control, tiene que haber pocas pruebas. Y eso también lo vas a linkear con un tipo de personalidad. No puede, por ejemplo, un psicótico no te puede armar una escena del crimen organizada. ¿Sí? En cambio, una escena del crimen desorganizada es donde hay un montón de pruebas, hay cosas tiradas, hay sangre o hay cosas rotas, hay huellas digitales por cualquier lado. Ahí demuestra que no tiene planificación. Entonces fue un hecho que en el momento ocurrió o que una persona con una menor cognición, con un menor cociente intelectual que el de la escena del crimen organizada. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Ese es el tipo de escena del crimen. Ahora, después tenemos la escena del crimen inicial, la escena del crimen de captación, la escena del crimen de transición y la escena del crimen final. Y la principal. La inicial a veces se superpone con la de captación, que es donde comienza el delito. Imagínense alguien que está planificando el delito. Un abuso. Alguien está planificando un abuso sexual, entonces se queda observando a una mujer determinada, suponiendo que esa mujer, porque aparte es lo más común. Acá hay alguien que pide que levante la mano. La escena del crimen, decía, de captación o la escena del crimen inicial, que es donde el sujeto X, el agresor, está observando la conducta de la víctima. Bien, entonces ahí ya tenemos planificación, tenemos la primera escena del crimen. Está mirando, está observando para ver en qué momento es el más adecuado para cazarla. ¿Sí? Bueno, después tenemos la escena del crimen principal. La escena del crimen principal es donde se arma todo el delito. Imagínense en la calle, esto lo vamos a ver en la próxima charla, esta de abuso sexual serial, que fue la tesis mía, Luis sabe, allá en el máster. La calle o lugares específicos, por lo general son descampados, donde actúan, porque actúan más cómodamente, más libremente, y en donde se produce el hecho en sí, supongamos la violación, ¿sí? Después tenemos la escena del crimen de transición, que puede ser anterior o posterior. El agresor comete el hecho en la escena del crimen principal y después lleva a la víctima, pero todavía no la descarta, no la abandona. Cuando la abandona, cuando la deja a la víctima, decimos que es la escena del crimen final.
que es donde finalmente deja a la víctima. Es muy importante ver también si tiene varias escenas del crimen, cómo son estas escenas del crimen y en qué estado la deja a la víctima. Si la deja, como habíamos dicho antes, personificada, que también tiene que ver con la captación, porque cuando la captan, se puede decir también que hay personificación cuando les habla, cuando la trata de seducir. Entonces eso también les va a hablar de un nivel de cognición, de un nivel de capacidad de relacionarse socialmente, y también les hace pensar si esta persona tiene o no familia. Eso lo linkean con el modus operandi, la hora que comete el delito, los días que comete el delito. Supónganse que un sujeto comete el abusador sexual, comete delito, el abuso de lunes a viernes, antes de las 8 o después de las 5. ¿Qué les hace pensar? Que trabaja. Tiene un trabajo estable. Que trabaja. Bien. Que tiene un trabajo. Si trabaja, ¿qué pasa? Tenemos que seguir pensando. Si trabaja, ¿qué más nos hace pensar? ¿O qué más nos puede hacer pensar? Que puede Sobre tener sus familia. capacidades. Que puede cometer los delitos los fines de semana. Que no los puede cometer los fines de semana, porque vos tenés que pensar que si el delito está antes de las 8, después de las 5, vos pensás que en ese momento trabaja, ¿sí? Entonces, puede salir un poco antes, o en el trayecto hacia el trabajo, o cuando sale del trabajo y va hacia la casa. Esto nos habla de una organización y nos habla de que probablemente lo más seguro es que tenga un trabajo. Si vos confirmas que sábado y domingo, estos delitos no ocurren en este lugar, en ubicación geográfica, ¿sí? Que vamos delimitando con es toda una aplicación, CrimeStat, que es que nos da la geolocalización. Entonces también nos hace pensar que este sujeto probablemente tenga una familia a quien responder, porque tiene que dar una explicación. Si sale a las 6 de la mañana, el delito se comete a las 6 de la mañana, probablemente podamos pensar que vive solo. Si el delito se comete a las 8 de la noche y este hombre trabajara, nosotros pensamos que puede trabajar entre las 8 y las 5, también podemos pensar que no tiene familia, que no tiene a quién deberle explicaciones. ¿Se va entendiendo? Se va linkeando todo. ¿Sí? Pedro creo que levantó la mano ahí y sí. Paola también. Sí. ¿Te quería preguntar, Pedro? Hablen, sí. Luisito, manejalo vos eso porque... Sí, no hay problema. Dale. Sí, Pedro. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Hola Blanca, hola a todos. Hola. Mi nombre es Nicole. Nicole. Quería preguntar, yo soy licenciada en criminalística y con el equipo estamos convencidos de que es muy importante el trabajo multidisciplinario. Sí, claro. Sin duda. Y con esto de la perfilación, ¿sí o sí necesitan un criminalista ya que mencionabas esta disciplina? ¿O claro. lo puede hacer? O sea, sí o sí tiene que ser psicólogo el perfilador. No, sería buenísimo, o sea, lo ideal sería el trabajo multidisciplinario, porque si vos pones al criminalista en la escena del crimen, vas a sacar un montón de cosas. Si pones un psicólogo en la escena del crimen, y va a haber cosas que van a faltar. En perfilación te podés formar teniendo un título de grado de psicólogo, de criminólogo, de criminalista, pero si cada uno aporta algo, esto es excelente. O sea, como criminalista vas a estar colectando huellas, colectando restos de sangre, de semen, y vas a ver cosas que por formación el psicólogo no va a estar viendo. Claro, o sea que el perfilador siempre tiene que tener un criminalista al lado, digamos. Y sería como lo ideal, o formación criminalística. ¿Cómo sería? ¿Un diplomado, por ejemplo? Sí,
Sí, sí, ponele. O sea, que tenga formación. O sea que la idea principal en esto es, yo tengo un concepto desde ese año, que la escena del crimen es un espacio físico donde son espacios temporales, perdón, el lugar del hecho son espacios físicos. O sea que por eso uno tiene que hay múltiples escenas en un hecho criminal, muchas escenas. Y esa es un poco la idea, encontrar la secuenciación de acciones temporales, de manera tal de hacer, o sea, entraban acá, cuando entró hizo una escena, cuando rompió hizo otra escena, cuando apuñaló hizo escena, cuando cayeron los vidrios, otra escena, cuando se fue, otra escena, múltiples escenas. Así que en un hecho, la idea está cómo hagamos la secuenciación. El hecho de tengo el muerto con heridas, con lo que sea, esa secuenciación fáctica es la que nos va a permitir entre todos, porque hay que decir ordenado, desordenado, pero acá mirá que primero fue la sangre, después rompió el vidrio para hacer creer que rompieron. No, el criminalista va a decir, no, primero fue esto, después fue esto, una secuenciación de acciones, que es interesante. El equipo tiene que haber de todo. No hago nada con un licenciado, ni hago nada con un psicólogo, ni nada con un perfilista. Tienen que estar todos juntos, que es lo mejor, desde cada uno de su óptica, ¿no? Y sí, porque hay hechos en donde, por ejemplo, yo me acuerdo que nos tocó el de una mujer mayor, de una vieja, y que no se entendía cómo podía haber entrado la persona que terminó matándola, ni por qué. Y bueno, está bien, con la perfilación sacas un montón de cosas, pero ahí te tiene que aportar el criminalista. El apoyo, claro. O sea que es un trabajo en conjunto. Claro, exactamente. Ustedes me imagino que habrán visto Criminal Minds. Todos, supongo. Sí. El 99.9%, 99.99%. Sí, yo me había comprado los CDs porque no habían salido todas. Entonces me acuerdo que una vez vino un paciente y yo tenía todos los CDs así de Criminal Minds. Y lo miró y me miró y dije, ay no. Los tendría que haber escondido. Pero bueno, eso de Criminal Minds es tal cual. O sea, ese trabajo que hacen, que lo hacen en forma interdisciplinaria y que van juntando y que juntan, y que hacen todo el raíz, que hacen toda la geolocalización, es así y es impecable. Pues van diciendo, bueno, actuó acá, entonces entre esta hora y esta hora. Pero, bueno, no dejó ningún tipo de indicio. Si no dejó indicio es porque es inteligente, pero aparentemente las víctimas las caza entre tal hora y tal hora. Entonces, ahí es donde van linkeando todo. Pero, claro, una cosa es trabajar solo y otra cosa es trabajar en forma multidisciplinaria, como en todo. Blanca. Sí. Buen día. Hola. Buen día. ¿De dónde sos que es buen día para vos? De La Plata. Ah, bueno, no es buen día, estás, bueno, nada. ¿Por qué no se utiliza la perfilación criminal acá en Argentina? Prefiero no contestarte. A ver, Luisito, da una respuesta polite, porque yo no suelo ser demasiado polite. No, en realidad sí, es como que se utiliza, pero no se utiliza, se aplica subliminalmente. Es decir, uno va a estudiar, hace las interpretaciones, por eso la importancia de la perfilación, porque si uno no está en esto, puede cometer errores desde la observación. Estoy hablando de la observación, porque ni más ni menos que el perfilador, interpreto yo, que lo que va a buscar, no a ver si que se entienda bien, es como buscar el candidato, digamos, ¿no? De decir, ¿cuáles son las condiciones que debe reunir? Ahora, para eso tengo que estudiar el lugar, un montón de elementos que solito no lo puedo hacer. Y a veces hay que estar entrenado, sobre todo en el pensamiento, entrenado desde el pensamiento.
Porque esto es bastante frecuente lo que voy a decir. En muchos hechos yo dije, pero esto no puede pasar, yo no haría eso. Sí, bueno, yo no haría, pero el delincuente sí lo hace. Tengo que comenzar a pensar como un delincuente. Exactamente. Y ahí es donde tengo que hacer un feedback de decir, esto no es tan fácil. No, claro que no es fácil, parece fácil. Porque si no resolvemos todos los casos rápidamente, fue fulano, fue mengano, y justamente lo que tenemos que estudiar, uno de los indicios materiales, digitales e indicios de comportamiento, que acabamos de ir. Tal cual. Y, por ejemplo, es importante, o sea, sería, ¿tu nombre era? Santiago. Santiago. A ver, sería buenísimo que se pudiera usar la perfilación, pero es un método que probablemente no sé, probablemente no. Yo creo que estamos por ahí muy retrasados en muchas cosas, entonces por ahí no se utiliza, no llegó tanto. Aceleraría muchísimo la resolución de muchos crímenes. A ver, vuelvo a decirles lo de la próxima de mi tesis. Se cometieron 30 abusos sexuales en, creo que fueron 2 años, año y medio, una cosa así. Y cuando yo lo presenté en Barcelona no lo podían creer, cómo se había tardado 1 año y medio, 2 años en descubrir al autor de los hechos. Pero bueno, si se hubiera usado el método de la perfilación era muy obvio quién podía ser y dónde lo podíamos encontrar, Claro. por los horarios, por los lugares, por el modo de captar a las víctimas. O sea, se lo podía encontrar mucho antes si hubieras evitado un montón de víctimas. ¿Qué pasa? Que además, y ahí va esto que hablábamos la vez pasada, Débora, en ese congreso, que estaba la víctima a mano. ¿Por qué? Porque eran chicas que se iban a trabajar y las enganchaba en la parada del colectivo, cuando era a la mañana que no había luz. Entonces, él estaba en la escena del crimen inicial, que era la escena del crimen de captación, estaba observando cuál era la próxima víctima, ¿sí? ¿Cuál era la víctima que le venía fácil? Entonces, ahí es donde yo hablaba en ese congreso de que es más fácil. Espera, desmuteate, porque no sé, estás muteada. Decía, la vulnerabilidad, lo que llamaríamos la vulnerabilidad, que tiene que ver con diversos factores, entre ellos la accesibilidad. Exacto. La vulnerabilidad tiene que ver con eso, no con que seas mujer o seas varón. Evidentemente que en el pensamiento machista y bla, y qué sé yo, qué sé cuánto, la mujer es más vulnerable. Que bueno, que en general, si vos te pones a pensar, ahora recién los millennials están con todo este trabajo muscular que me parece genial, pero sí, antes de por no. sí. Antes de por no, sí la fuerza es diferente. La fuerza es diferente, la contextura física es diferente. Y antes, en épocas atrás, la mujer tenía que ser flaquita, chiquitita, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, bueno, era víctima, fácil. Sí. Entonces. Como ser un anciano. También. Como ser un anciano, bueno, ese otro trabajo que los enganchaba en el subte. Los enganchaba en el subte, que allá es el metro y qué sé yo, cuando estaba adentro del subte, los llevaba, les ofrecía ayuda, otro, ¿no? Les ofrecía ayuda para asistirlos en el ascensor, y ahí les robaba y demás. Entonces, no se podía, él salía del ascensor y salía rápido y disparaba y no lo veían, y los pobres viejos quedaban desvalijados, sin poder quejarse. Entonces eran víctimas fáciles. ¿Qué pasaba con este del abuso sexual serial de 30 abusos? Además, no había seguridad, no había cámaras. Y pasaba el tiempo y las chicas iban y denunciaban el hecho, y los policías decían, bueno, trata de no... ¿Cómo es la policía, no? Ahora está cambiando, está bastante cambiada, por todo el tema de género, pero en ese momento le decían,
Bueno, en realidad fíjate si fue tan así. ¿Y vos tenés alguna prueba? Y no, hermano, porque viste, este tipo de delitos se cometen en- de la manera más privada posible. Pero bueno, nos fuimos. ¿A dónde nos fuimos? Con el tema de la víctima, que dice en la carrera de abogacía tenemos una formación mínima en criminalística, fantástico. Porque si haces penal después, te va a venir bárbaro. Bueno, Hola, hola, perdón, ¿cómo van? Los saludo a todos, Ignacio. hola Ignacio. Mucho gusto. Tenía una duda justamente ya que hablaron del tema de la víctima, o sea, Sí. cuando se hace el perfil criminológico o profiling, no sé, se analiza también la o las víctimas, o sea, se hace un análisis detallado de las víctimas. O sea, porque me da la impresión que ahí ya se pasaría para el lado de la victimología. No sé si estoy equivocado, pero... Si se analiza, si se hace un perfil de la víctima. Claro, o sea, la idea sería entonces analizar al criminal. Sí, pero si vos analizás a la víctima también podés llegar a linkeás con el criminal, porque vos vas viendo las edades de la víctima, qué tipo de víctima está eligiendo, no solamente el grado de vulnerabilidad, sino, por ejemplo, la contextura de la víctima. Si se busca chicas jóvenes, si no hay, si es lo mismo la edad, la actividad de la víctima, o sea, desde ese lugar te sirve la victimología para poder buscar al victimario. ¿Qué decía Luisito? No, para llegar justamente al victimario. Claro. O sea, Claro, porque quizás incluso así hasta se pueda indagar algo del modus operandi y de la firma. O sea, ¿no? Claro, porque no sé si estabas, que son los 3 pilares de la perfilación: la escena del crimen, el modus operandi y la victimología. Las 3 cosas las tenés que estudiar bien a fondo como para poder averiguar quién es el agresor. La forma en que actúa, o sea, el modus operandi, te va a dar determinadas características del agresor, que la escena del crimen te lo va a ir armando más, ¿sí? Una persona con capacidades sociales, con capacidades cognitivas, con un trabajo estable, si es organizado, si es desorganizado, si trata de desorganizar la escena como para disimularlo. Ahí Sí, es donde vas. esa parte de la firma y del modus sí estaba prestando atención. O sea, mi duda era si se profundizaba sobre el análisis de la víctima en particular. O sea, porque a veces pasa que justamente en los casos seriales, obviamente son muchas las víctimas. Entonces, nada, mi duda era si se profundizaba, o sea, se tiene que hacer un análisis, entonces, aparte del perfil criminal, utilizar el mismo análisis. O sea, tomar a la victimología. Es que está dentro. Exacto. Es una de las partes. Exactamente, es una de las partes de la perfilación, la victimología. ¿Por qué es esa selección de la víctima? Si hay relación o no entre la víctima y el victimario. El grado de vulnerabilidad, porque el grado de vulnerabilidad de la víctima nos va a hablar del agresor. ¿Por qué? Porque nos va a hacer pensar que el agresor quiere correr menos riesgos. Y el modus operandi también lo vas enganchando con la victimología y la escena del crimen, porque como les decía, es dinámico, porque en la medida que va aprendiendo, va ganando experiencia, va perfeccionando. Entonces, además, Blanca, como que justamente en esta tríada de escena, víctima y victimario, nosotros no tenemos el victimario, entonces sí o sí hay que enfocarse en las otras 2 patas. Entonces la victimología es sumamente importante. La victimología es importantísimo porque te va a dar mucho del victimario, que es nuestro objetivo. Y después también con la victimología vos lo que podés pensar es en la fantasía, que la fantasía es importantísima. La fantasía es un constructo cognitivo, conductual del sujeto, del criminal, que le va a generar
que va a sostener la motivación en la serialidad. Estamos hablando del serial. ¿Y qué pasa? La fantasía nunca llega a consumarse como la realidad. Entonces, tiene la fantasía de ser el dominante, por ejemplo, y entonces las viola de determinada manera o quiere que le digan tal y tal cosa, ¿no? Estamos pensando en víctimas con vida, que van y que cuentan, bueno, me pidió que le dijera esto, que le dijera aquello, me enganchó en tal lado, en tal otro. Entonces vos vas pensando, ¿cuál es la fantasía de este tipo? La dominación, perfecto. Y tener entonces vos pensás ahí, si tiene una fantasía de dominación es que en la vida real no lo es. Si tiene una fantasía... Sí. Una pregunta. Sí. Ahí se podría articular entonces fantasía y firma. O sea, algo de la... No sé, lo estoy pensando, no es que... Ponele, puede... Algo de lo que deja, o sea, se puede pensar que... o sea, esa huella que deja en la escena del delito, digamos, se podría pensar, o sea, llegar de alguna manera a la fantasía. A ver, podés llegar a linkear bien la firma con la fantasía, sí que lo podés hacer, pero no siempre, o sea, no es 2 y 2. No es tan fácil. Sí, claro, no es tan fácil, sí. pero sí lo podés pensar, o sea, si la fantasía es ser el dominante, no sé, por ahí la firma, qué sé yo, a ver, pensá vos, ¿cuál puede ser la firma? Si la fantasía de él es el dominante. Perdón, ¿puede llegar a ser eso? Sí. ¿Cómo? ¿Puede llegar a ser el sello personal eso y no la firma? La firma es el sello personal. La firma es el sello personal. Es el sello que le da el victimario a la víctima y que tiene que ver con su inconsciente. ¿Cómo? Sí, tengo una duda, perdón, en el tema que estamos tratando. Me surge una duda con el tema del profiling, que siempre he querido saber la opinión de los expertos. En el caso, por ejemplo, que se refiere, por ejemplo, a temas de actos de simulación o incluso en escenas desorganizadas, organizadas, etcétera, tengo la duda, por ejemplo, de las personas o victimarios de varias personalidades, por ejemplo, el caso de Billy Milligan, que se decretó en su momento que tenía hasta 24 personalidades distintas. No sé la opinión de ustedes, de los expertos, si esto es así, si puede ser posible y cómo influiría en el caso de un victimario con múltiples personalidades el tema del profiling y las distintas escenas. Gracias. No, de nada. Está bien, ponele que tenés una persona con personalidad múltiple. Y sí, puede haber muchos tipos de personalidades que tiene, pero siempre tiene una personalidad de base, una personalidad, en su propia personalidad disociado, tiene una de base que es la dominante. Entonces, sobre eso tendrías que buscar ir linkeando en los 3 pilares de la perfilación como para encontrarlo. ¿Sí? Muchas gracias. No. También es importante tener en cuenta el rol de la víctima para poder llegar a averiguar quién es el victimario, cómo se relaciona. Habíamos dicho si la personaliza, si no la personaliza, y si la toma como sujeto, como objeto. Entonces, si la toma como sujeto, ¿qué va a pasar, Debo? Que estás muy copada, me voy a traer algo para tomar. Ahí vengo, dale. Me deja la clase. A ver, bueno, ayúdame, Luis, no sé bien qué quiero que explique. Como sujeto vamos a pensar que la va a tratar diferente porque tiene una personalidad diferente que si la tomara como objeto. Como objeto es muy probable que pueda pasarle cualquier cosa, que la deseche de cualquier manera. Si la toma como sujeto, va a seguir interactuando con ella justamente como un sujeto y va a tomar otras consideraciones, va a tener una diferente empatía, podríamos decir, que si la toma como objeto.
No sé bien a qué estabas apuntando, Blanca. Exacto, o sea, la diferencia la diferencia del victimario cuando a la víctima la toma como sujeto o como objeto. ¿Qué pasa? Que con la víctima, cuando toma a la víctima como sujeto, va a ser también un patrón de conducta, no es que a uno la va a tomar como sujeto y a otro la va a tomar como objeto. La va a considerar como un individuo significativo, ¿sí? Claro. Y esto también se va a reflejar en la escena del crimen y se va a reflejar en la forma en que se relaciona y que ataca a la víctima. Si dentro de lo que él considera la va a cuidar más o la va a cuidar menos, y va a tratar de entablar una relación de pseudo-intimidad. Muchas veces le dicen, la agarran le pasan la mano por el hombro, se la llevan a un descampado, ponele, y le dicen, bueno, Hacé de cuenta que sos mi novia. Exacto, tal cual. Sí, va a generar un vínculo, una seducción o alguna introducción. Otra cosa es que no le hable, la agarre y la mordace y se la lleve en un auto y no le hable, por ejemplo, durante todo el acto y después la deje tirada. Y ahí tenés también el tipo de violencia que va a desplegar, porque cuando la víctima es sujeto, va a tener una violencia, la violencia desplegada por lo general es, claro, en la víctima como objeto es excesiva, pero en la víctima como sujeto la violencia va a tratar de ser más controlada, mientras que en la víctima como objeto es instrumental la violencia. Claro. Otra cosa del que planifica y del que no planifica. El que planifica lleva a la escena del crimen su propia arma. Lleva a la escena del crimen. Claro. Supónganse que va buscando víctimas en el camino, ¿no? Y lleva precintos en el auto. Preservativos. Preservativo, claro. Entonces va cuidando, va cuidándose de dejar indicios que lo puedan identificar. Ignacio, me parece que querés preguntar algo. No, Paola creo que iba hace rato que quería preguntar. Sí. Y no me acuerdo quién más. Hola, doctora. Hola. Hola, ¿qué tal? Te hablo de Varadero, provincia de Buenos Aires. No, me quedé enganchada en la parte de las múltiples fracciones o facciones que puede tener un individuo. En este caso vamos a hablar de un agresor, ¿no? Por ahí lo veo también que puede tener una base de edad, una base de color de cabello, una base de color de piel, y a su vez quizás eso también lo tome como una fantasía en su mente. Puede ser que pueda tener esa base como para ir a perfilar la clase de persona que vamos a buscar en este caso. La verdad que no te entendí. Bueno, espera, yo te entiendo. Por ahí se corta, ojo que yo la escucho muy cortados. Ok. Vos me estás hablando del victimario. Exactamente. Determinadas características el victimario. Que puede tener con características de base, digamos. La personal, en este caso. ¿Cómo? A la persona que va a atacar. Hablemos de sexo femenino, ¿no? Que sea, en este caso, la víctima. Pero se corta, porque ahí se me Creo que lo que quiere decir es, creo, Paola, lo que quieres decir es que puede elegir víctimas que tengan determinado color de pelo, de ojos. Claro, eso sí. Exactamente. Eso sí, pero el tema es, yo había entendido, me parece que vos hablabas como de una similitud, como claro, que tenga una base, que no... Un no patrón. O sea, exactamente, En la usar esa sí, palabra. pero yo primero te había entendido, te había escuchado que hablabas del victimario, o sea que el victimario elige un tipo de mujer. Exactamente, puede empezar así, o sea, no, que no quiere decir, o debe tener esa fantasía, lo tomo como fantasía. Sí, sí, ponele, o sea, elegir determinado tipo de mujer, la fantasía, puede ser esa la fantasía, puede ser la fantasía de dominación, es muy común la fantasía de dominación.
A Está muy eso quería relacionado apuntar. con la violación, sí. Exactamente Todas eso. las víctimas son rubias. Todas las víctimas están entre 20 y 25 años. Todas las víctimas... Luis me entendió, capaz que por ahí yo No, sí, pero como habías dicho lo del victimario, yo dije, Claro. a ver si quiere Sí, enganchar al victimario, eso, sí. claro, pero sí, enganchar al Eligiendo victimario. que tenga, o sea, Sí. sabiendo la base de clase de persona que él busca, podemos ya apuntar qué clase de victimario estamos buscando. No te alcanza. Y no es base, usa patrón, la Claro. palabra Patrón. porque es el patrón de víctima. Entonces, vos tenés que buscar más cosas, no solamente, porque ponele que busca todas rubias entre 20 y 25 años, como dice Luisito. Bueno, fantástico. ¿Pero qué más? Necesitas más elementos como para poder llegar al victimario. Sus capacidades sociales, sus capacidades cognitivas, de ahí vas a sacar, bueno, la geolocalización, o sea, dónde se ubicó. Si es una persona que se desplaza. Permitime, Blanca, Sí. si consideras que puede ser un ejemplo la serie de Fall, Sí. no sé si la viste. El tipo, como ella dice, el tipo de víctimas eran jóvenes, blancas de tez, pelo oscuro, profesionales, solteras que vivían solas, pero con ese dato solo no hacían nada. Entonces tuvieron que limpiar después la localización, cómo se movía y un montón de otras cosas, de indicios, bueno, la motivación sádica, y empezar como a armar un poco más, pero con eso solo empezaban a ver que sí, había un patrón, pero no se podía hacer mucho con eso. Es como armar un rompecabezas, ¿sí? Entonces, vos tenés que ir armando todas las cosas como para poder llegar a armar la personalidad y encontrar la personalidad y todas las demás variables, ¿no? Que te van a llevar Sí, a que encontrar. puede ser una ideología que tenga, qué sé yo, en el modo de vivir la persona, también lo puede, o sea, son patrones que también no pueden dejar pasar de lado. O sea, es un montón de patrones que tendríamos que empezar a buscar. De vivir, una forma de vivir que... Claro, como dijo Débora, que vive sola, qué sé yo, tiene... Entonces, el patrón de víctima que tenga determinadas características que sí, que a él lo motivan y que y por ahí probablemente le cumplan la fantasía, pero a la vez por otro lado, son víctimas que para él son fáciles de captar porque son víctimas vulnerables. Si es una chica jovencita que está sola en la parada del colectivo, ese fue el tema de discusión en el Congreso. ¿Cómo? Perdón, que interrumpa. Justo me acordé de un ejemplo, no sé si la vieron, seguramente muchos de los que están acá la vieron, la serie Mindhunter. Sí. Hay un famoso, bueno, en realidad la mayoría de los casos son famosos, pero, por ejemplo, el de Edmund Kemper, que era el asesino de las colegialas. O sea, el perfil de víctima era de colegiala. Y justamente me acordaba, por esto que me decías de lo dominante, que después empezaba a investigar no solo esta fantasía de dominación, sino que además, bueno, la relación que él tenía con la madre, que justamente la madre era dominante sobre él y encima trabajaba, me parece, si mal no recuerdo, en el área de educación. No sé si en una universidad o... Bueno, digo, cómo empezaban a... Era docente, sí. A linkear, digamos, esas cuestiones. Me acordaba de esto, de lo dominante. Claro, bueno, es todo eso lo que vas armando para poder buscar al victimario. Blanca, una cosita me gustaría agregar, sobre todo, no para el especialista, sino para aquel que no es especialista, que es cuando se estudia a la víctima, no debe pensarse que se está estudiando a la víctima, que en realidad es estudio de la víctima indirecta para tener el victimario. Porque a veces dice, pero ¿cómo la están estudiando a la víctima? Pues en realidad no están. Si bien no están estudiando a la víctima, ese estudio es un estudio vinculante para sacar cosas del victimario. O sea, voy a estudiar el victimario, pero necesito a la víctima. Si no, no puedo tener otra cosa.
pero muchas veces la están victimizando. Todavía que es Claro. víctima, Sí, se toma como que la están juzgando y están juzgando sus modos de vivir, y en realidad no tiene que ver con eso, tiene que ver con esto de identificar las vulnerabilidades que hacen que el agresor la haya identificado a ella y identifique a otras como posibles víctimas. Bueno, La haya elegido como víctima, y cómo podés evitar que otras con Claro. semejantes cuestiones, semejantes patrones, características, cómo podés evitar que sean víctimas, nuevas víctimas. Claro. Tal cual. Esa es la idea de estudiar a las víctimas. No hay que, no hay que pensar que se las victimiza nuevamente. O sea, aparte, ellas van a prestar declaración por lo general. Entonces, bueno, vos le preguntás cosas, pero le preguntás y le avisás. O sea, esa es la idea. Y que es para colaborar con la investigación y para evitar nuevos crímenes. Claro. Santiago, levantaste vos la mano. Sí, quería preguntar si la firma siempre está en la escena del crimen. No siempre. No siempre. Pero, si la firma está, la firma no se modifica. El modus operandi sí se puede modificar, la firma no. Porque es la expresión del inconsciente, pero no siempre está. A veces no se nota tanto y está, pero no siempre está. Perdón que interrumpa. O sea, la firma está porque el victimario quiere saber y quiere decir soy yo. Él quiere darse a saber que yo dejo una firma porque quiero saber soy yo, quiero que sepan que fui yo. Por eso deja una firma. No siempre. No, sí, Debo. Sí, no, por lo que yo entiendo y bueno, la firma parte de, como se decía, es una huella psicológica y parte de la necesidad de él expresarse, pero no hacia los demás, de él expresar en su acto. Entonces puede ser, como dice Blanca, que no se vea y no es una necesidad de mostrarse, es una necesidad que él tiene de hacer algo en particular. Puede verse, no verse, o puede inclusive, parte de la firma puede ser llevarse algo como trofeo y no forma parte del modus operandi porque podría no hacerlo, no es necesario para el modus operandi, pero sí es necesario psicológicamente para él sentir la satisfacción de haberlo hecho. Como que por eso puede no verse, por ejemplo. O puede ser que, no sé, agarre algo, se lleve, bueno, un souvenir y trofeos son diferentes, pero bueno, más o menos. bien ahí, Debo, eso quería decir, la diferencia entre souvenir y trofeo. ¿Qué es un souvenir en general? ¿Qué es un souvenir, chicos? ¿Qué es un recuerdo? Un recuerdo. ¿Y qué es un trofeo? Algo que no se ganó. Algo que logré. Es algo que lograste. Entonces, en la medida que vas aumentando la criminalidad, el trofeo pasa a ser más grande y más importante. Tiene que ver con la importancia. El souvenir tiene que ver con el recuerdo, para no olvidar. El trofeo tiene que ver con el aumento en la violencia, una escalada en el número de víctimas. Tiene que ver con eso, el trofeo. O sea, perdón, a ver si entendí. Se marca una diferencia entre trofeo y souvenir. Sí. O sea, el trofeo implicaría, no sé si más violencia, pero como un ascenso en la carrera del criminal, digamos. Escalada sería. Una escalada. Una claro. escalada. Y el souvenir es, por ejemplo, ¿viste todos los imanes que uno tiene en la heladera? Fuiste a París, fuiste a, no sé, a Chascomús, bueno, esos son los souvenirs, son el recuerdo que estuviste en ese lugar. Y este es el valor que le da el criminal al souvenir. En cambio, el trofeo, ¿dónde lo pones? ¿Qué lugar le das al trofeo? Un lugar muy especial. Claro. El trofeo le das un lugar muy especial, es como que lo entronizás de alguna manera. Esa es la diferencia y tiene que ver con la escalada en la criminalidad. Y también puede ser, Blanca, que el souvenir tenga que ver con un recuerdo del acto en sí, o sea, no solamente, llevarse, por ejemplo, no sé,
algo que tenía la víctima, no sé, una taza, un adorno de su casa. Sí. Y otra cosa es llevarse un pedacito de su pelo que le recuerda el momento de la agresión. Eso también puede ser, por lo que yo tengo entendido, una diferencia entre souvenir y trofeo. Algo que esté vinculado con el acto en sí y algo que sea más en realidad, el periférico. souvenir le recuerda el acto en sí. Y el trofeo es algo muy especial. A ver, por ejemplo, sería un trofeo, si tuviéramos a, no sé, a ver, decime un actor, un cantante X, pero que yo conozca. Luis Miguel. Ponele, Luis Miguel, bueno. ¿Qué sería tener de trofeo? ¿Qué podríamos tener de trofeo de Luis Miguel? Tendría que ser algo que solamente Luis Miguel use. Sí. No sé, ponele que Su usaba firma. sombrero. Su firma, por ejemplo. La firma de Luis Miguel. Sí, o una remera autografiada por él. No, pero eso la pueden tener muchas personas. Claro, Ella se refiere a algo que use él. Ponele que Luis Miguel usaba siempre una crucecita. Ponele. Claro. Esa crucecita de Luis Miguel sería el trofeo. El micrófono preferido que usaba en sus recitales, por ejemplo. ¿Cómo? Claro. El micrófono preferido que usaba en sus recitales, por ejemplo. Ahí lo tenés, perfecto. Eso sería el trofeo, es algo que es intrínseco y único de esa persona. En cambio, el souvenir, ponele, es arrancarle un mechón de pelo a Luis Miguel. Y le arranca a Luis Miguel un mechón de pelo, se lo arranca a Debo, que está copada con perfilaciones, se lo arranca. O sacarle la bata a Sandro. Claro. Ponele, ahí está, Claro. perfecto, ahí tenés un trofeo. Bien. Hola, ¿Qué? perdón. Hola. Quería Sí. preguntar algo. Soy estudiante de criminalística, primer año. Bien. ¿Cuánto el trofeo? Puede ser que, no me acuerdo qué criminal era, serial, que siempre recorría el mismo lugar donde dejaba a las víctimas. ¿Eso sería también un trofeo para él? No, eso tiene más que ver con la personalidad del criminal, porque tiene que ver más con su narcisismo. A veces juegan tanto ese narcisismo que incluso se meten en la investigación y se meten a veces hasta en manifestaciones en contra de ese abusador, en contra de ese homicida serial. Tiene que ver más con su narcisismo y con esto de demostrar qué estúpidos que son. La impunidad, Claro. Tiene que ver con la impunidad, con la omnipotencia y con sus rasgos narcisistas. Claro, qué bueno que soy yo. Soy yo. O sea, Claro. miren ustedes idiotas, se están buscando por todos lados y yo estoy acá. Bueno. ¿Alguien más que había levantado la mano? Creo que... ¿Y la firma está relacionada con un problema mental? No un problema. No necesariamente un problema. Perdón, Blanquita, ¿puedo hacer una acotación? Justo que estaban preguntando esto, Silvana. Sí, amor. Sí, sí, no, que la otra vez estábamos discutiendo, Débora creo que hizo el curso de Laura conmigo, de Laura Quiñones, creo que lo hicimos juntas. Y yo a la vez estaba charlando con Raúl Torre y con Silva, con Daniel Silva. Raúl Torre, un capo. Un capo total. Y Daniel él lo amo. Sí, por eso, no estaba muy de acuerdo con esto de la firma, como lo expresaba Laura, en este sentido. De, por ejemplo, en un caso, estábamos analizando un caso de piquerismo, en donde, bueno, Laura sostiene que es una cuestión digamos, de la firma del atacante, y ya que lo preguntaba uno de los chicos, y lo que decía, bueno, expresaba también Raúl era, bueno, no siempre es así, y esto lo sostiene también Daniel desde la psiquiatría, ¿no? No siempre es así, porque nosotros tuvimos un caso que tuvimos que analizar en donde era un epiléptico, y entonces no era que las víctimas era por una cuestión de piquerismo, una cuestión psiquiátrica, sino que era una cuestión neurológica. Y entonces dejaba esa huella y todos iban tras la huella de la firma. Está bien, servía de alguna manera como firma, pero ellos no lo consideraron firma, ¿no? Entonces depende, cada criminólogo, y bueno, además también cuestiones de tener en cuenta cuestiones médicas, ¿no? No solo guiarse por la teoría criminológica.
Que a veces hay Sí. cosas que escapan, ¿no? Que escapan y que tienen que ver más con la neurología, que por eso hay que tener como en el equipo un equipo Claro, por eso el disciplinario, ¿no? equipo. Claro, Por el eso el equipo. equipo, pero te digo, Raúl Torre es un capo en lo que Sí. hace. O sea que lo que dice Raúl Torre, pues hace así, Sí, claro, totalmente. No, totalmente. y no se discute. No, No se para discute. Tiene 1000 años en el tema, Ujú. y Dani Silva es Y como un Dani, bueno, hermano. eso sí. Dani es como Dani mi es como, hermano. no le podés llegar a discutir a Dani, que es el autor de de todo, inclusive lo forense, ¿no? Los Sí, baremos, sí, todo, sí, ¿no? sí, 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 Con sí, sí, Castex, sí. imagínate que sí. Bueno, Castex es como si fuera mi padre. Claro. La relación, claro, tenemos una relación así de padre e hijo más o menos, y con Dani de hermanos, así que somos todos sanitos en ese grupo, en esa familia. Bueno, Pero hablando, estudiamos, sí, hablando del equipo interdisciplinario, como decía Luis, sí. acá en el chat hace un rato se estuvo hablando de quién podía ser perfilador, ¿no? Y algunos decían, bueno, los perfiladores son criminólogos. Ujú. Y estábamos diciendo que no, que el perfilador puede ser un criminalista, un psicólogo, un criminólogo, pero que esté formado en perfilación. Sí, Sí. Claro. Claro, porque acá sí. afirmaban como que tiene que ser criminólogo, y no. Estamos hablando justamente de que varias disciplinas pueden hacer perfilación siempre y cuando tengan formación. Claro, a ver, pero yo de todas maneras haría hincapié en esto del trabajo multidisciplinario, o Sí, como sí, le por quieran supuesto. decir, porque no es lo mismo un psicólogo que sea perfilador y que busque huellas que un criminalista que sea perfilador Claro. y que busque huellas. No es Claro. lo mismo. Claro, O sea, por eso, pero todos podemos tener formación de perfilación claro, y hacer perfilación juntos. En obvio. realidad No es que sea deberíamos todos exclusivo. tenerla, claro, pero las diferentes disciplinas van a aportar lo suyo, porque vos no podés Claro. encontrar lo que no conocés. Por Entonces eso. vas a buscar dentro de tus patrones de conocimiento, lo que no Claro. conoces te va a escapar. Esa es la cuestión, ¿no? Claro, Claro. el criminalista estaría aportando Claro. todo el escenario criminal. Y si encima le pongo toda la cuestión psicológica, pero Claro. estaría bárbaro. Por Pero por eso. eso es difícil abarcar las dos cosas y separarlas, Sí, porque el tema es separarlo. Si no empiezo a mezclar, a hacer una claro. fusión, pero no porque esté mal. Es No, como por la decir, mirada de uno, claro, por el voy a sesgo que tener uno una tiene. perspectiva, pero también esto, y empiezo a no ser concreto. Claro, por eso Pero se está bien, generó, está muy bien lo Perdón, que dice Silvana, o sea, no podés buscar lo que no conoces, por eso porque por no eso podés, digo, o sea, lo no que lo yo ves pueda ver, directamente. lo que yo pueda aportar, obviamente que va a tener con mi mirada psicológica y de psicología criminal. Y lo que va a ver un criminalista va a ser otra cosa. Entonces, justamente, complementar esos conocimientos, y por eso está bueno que sean de diferentes disciplinas. perdón, para mí, para ser perfilador, primero tengo que tener conocimiento de criminalística porque primero tengo que saber leer la escena del crimen. O sea, tengo que tener Vos, conocimiento de criminalística. vos que sos criminalista, Estoy estudiando, claro, soy criminalista, estoy estudiando, soy perito en criminalística, estoy estudiando la licenciatura de criminología y criminalística. Yo sí. creo que para ser perfilador tengo que saber bien de lo que es la rama de lo que es la criminalística, saber leer una escena del crimen para poder a partir de ahí empezar a poder perfilar de acuerdo a lo que yo estoy viendo en la escena del crimen. No solamente. Por ejemplo, muchos perfiladores y que han escrito libros y demás son psicólogos. Y criminólogos, Yo no psicólogos y soy, criminólogos. claro, criminología va muy Sí. unida, sí, muy unida. A ver, Miguel Ángel Soria es psicólogo, Sí. psicólogo forense, el del máster de San Juan Guillén Barcelona. también, San Juan Guillén también. Por eso, o sea, no es solamente criminalística y criminología. No. Entiendo, pero un psicólogo por sí solo, si no puede ver una escena del crimen o leerla, puede llegar a poder perfilar. Eso es lo que yo quiero decir. Es que como Espera, psicólogo, ¿cómo te llamás? Carlos Vidal. Carlos. No, solamente los criminalistas y los criminólogos.
Porque es lo que querés que digamos. No, yo creo que un psicólogo llega a una escena del crimen, ¿puede llegar a perfilar a partir de lo que ve ahí o tiene que esperar que un criminalista le diga, mirá, yo vi esto, encontré esto? Pero todo depende de la experiencia que tengas. Ponele que, a ver, ponele que lo pones a Soria, a ver una escena del crimen, va a ver Soria, que es psicólogo, va a ver cosas que no sé, que un criminalista que tiene poco tiempo de recibido o pocas escenas del crimen vistas, no va a ver. Todo depende de la formación que tenga, pero un psicólogo puede ver un montón de cosas, pero le va a decir al criminalista, che, fíjate si no hay huella, fíjate si no dejó esto, fíjate si no dejó aquello. Totalmente. Y el criminalista le va a aportar otras cosas, Claro. y el criminólogo le va a aportar otras tantas. O sea, Blanca, sí. algo que me parece importante. El perfilador no va a ir al lugar del hecho. Eso iba a decir. Porque ya pasó, o sea que no le puedo decir, si yo como criminalista no tengo la idea de esta huella, esta mancha, este análisis, ya es tarde cuando le diga al perfilador, fíjate, no, debiste fijarte, debiste haber visto esto, porque ya pasó. Lo ideal, Bueno, entonces me nace una nueva pregunta. Como criminalista y criminólogo, ¿tengo que estudiar psicología para ser un buen perfilador? No, No, ¿por qué? perfilación. Estudiar perfilación. Perfilación. Entonces, perfilación es un conjunto de un montón de conocimientos de todas las ramas, de todas las carreras. Bueno, está bien. Entonces ahí me estoy contento. Entonces. A ver, para que te pongas más contento, la perfilación es una técnica. ¿Sí? Que se usa para investigar y para buscar el autor de determinados crímenes que es desconocido y se apoya en la criminalística, en la criminología y en la psicología. ¿Qué estás mostrando? Manual de investigación psicológica del delito. ¿Y de quién es? El de Vera. ¡Ay, la Enrique puta! Para Soto que... Castro. Espera, yo te voy a mostrar otro, Ay, no entonces hacemos competimos. No se escuchó el nombre completo, Carlos. Juan Enrique Soto Castro, el método Vera. Soto Castro. Bueno, ahí te muestro otro. Lo terminé de leer hace una semana. Bueno, en el próximo libro de ahí se va. Compite a full, le encanta. Está buenísimo. No, lo que pasa es que Soto Castro hizo un programa Vera para hacer claro. Está buenísimo. Yo con Soria es que hice el máster. Y en el próximo libro que saca Soria va a haber un capítulo mío. O sea que estoy súper, hiper recontracopada. No sé cuándo sale, pero sale justamente. Quiero ese libro, Yo por también favor. espero que salga pronto. Todavía no hablé con... Y este es el primero de Soria, que es un cope mal. Mirá, Bueno, está vos- todo. Como verás, está un poquito leído. Lo tengo comprado por Buscalibre y por el tema de los vuelos. Yo no que lo llegan. encontré. ¿No lo encontraste? Yo a un amigo se lo traje cuando me fui a Barcelona. Lo compré, pero no me lo entregan porque no, como suspendieron los vuelos, tiene que venir de España. Lo tengo Yo pago ni lo todo. encontré. Bueno. No, sí, viene de España. Lo pasa, suspendieron los vuelos. Este es genial, alucinante. Y bueno, ya te lo leíste. Bueno, y en el próximo El de voy a estar, Garrido. así que... Garrido, sí. Vicente. Garrido. Sí. Garrido, Inés Garrido. Elena Garrido. No, Vicente Garrido. Vicente Garrido, no, pero Vicente Garrido es otro. Otro. Elena Garrido es psicóloga también y es una genia. Tiene un par de capítulos. No, Garrido está en competencia con Soria, te digo. Sí. Espérate, no sé en dónde están los de Elena Garrido, es una copada dando clases. Bueno, espero que en algún momento se pueda realmente traer el máster para acá, el máster de Barcelona, porque fue un placer hacerlo con esa gente. Gente súper, hiper capacitada y terriblemente didáctica. Sabes que un dato importante, y esto yo lo aplicaría a cualquier disciplina, ¿no?
Errores que se pueden cometer en cualquier problema criminalístico o de investigación criminal. Yo hago un curso de 40 horas de un determinado, y ya soy especialista. Entonces, no, esto está mal, esto que está... Claro, yo hice un curso. Cuidado con eso. Los grandes errores parten de ahí, de los especialistas con pocas horas. Entonces uno tiene que empezar a dudar de todo, decir, sí, esto me parece que está así, esto yo creo, que cuando uno más sabe, más duda va a tener. Exacto. Porque va a saber qué preguntar. Por eso vos dices, alguna pregunta, y que no puedo preguntar nada porque no sé nada. O, ¿qué voy a preguntar? Ahora, el que pregunta debe saber algo, pero debe saber que no sabe tanto. Que esto es, ¿a dónde estoy? Es infinito. Porque cuando terminé esto apareció una enfermedad nueva, me cambió la psiquiatría, me cambió los medicamentos, me vino esto, las luces generan un... Así que eso que tiene de bueno, ¿no? Que no hay una cosa absoluta. Entonces, No, y bueno, y la duda justamente es la base de la filosofía. Ahí dicen de Raúl Torre, Perfiles Criminales. Sí, el libro claro. de Raúl Torre sobre perfiles criminales está muy bueno, está muy bien hecho. Y bueno, lo que decíamos antes, Raúl Torre es un amigo, es un gran amigo que sabe un tocazo. Bueno, chicos, yo ya tengo hambre, no sé ustedes, un poco. Ahí está. Blanca. Carlos Sí. tiene todo. Carlos el candidato. A ver, quédate quieto. Es Claro, el de Raúl. Ah, sí, yo lo tengo. Sí, Soy sí. adicto. Sí. Bueno, me alegro porque acá somos todos bien patológicos. No, pará, sublimamos. Esperemos que algún día nos necesiten acá en Argentina con la Bueno, perfilación. eso iba a preguntar, porque le voy a hacer la misma pregunta a Blanca que le hice en ese congreso hace como 5 años. ¿Tanto pasó, che? Y me parece que fue en 2016 o 2017, o 2018 quizás. Quizás me estoy equivocando. Puede ser. No, debe haber sido antes, sí. Bueno, por ahí. Yo en ese momento te pregunté, como vos lo estabas estudiando. Sí, entonces fue antes, sí. Y sí, lo habías comenzado. Sí, olvidé. Me dijiste, yo te decía, bueno, con toda la formación que vos tenés y donde trabajás y donde trabajaste, ¿dónde lo utilizás? Y vos me respondiste, en ningún lado, ahora. Y me dijiste también que familiares o amigos tuyos te decían, ¿para qué estás haciendo eso? Si estás gastando un montón de plata en algo que no usas. Y vos me dijiste, si lo querés hacer por gusto, hacelo porque es genial. Entonces, yo me pregunto ahora, que pasaron unos años, ¿qué me podrías contestar respecto a esto, a la salida laboral? ¿No? A decir, bueno, uno se va formando y va estudiando. ¿Qué hacemos después con eso? ¿Por dónde vamos? Y yo lo pongo en el membrete del recetario. Y nada, y me da formación a mí para ver cosas, pero al no estar implantado en el país, no lo podés usar. Y yo realmente lo hago porque me fascina, y vos evidentemente también. O sea, uno lo hace porque le gusta, y el amigo Carlos, se lee también todos los libros. Ah, mira, por lo que yo calculo que de toda esta gente que le está gustando y que se está dedicando a estudiar perfilación, algo va a salir. A mí me habían pedido en ese congreso, pero después se vino la pandemia. Un chico que era policía de no sé dónde, pero parece que era, no sé de dónde era, del Chaco, no sé de dónde, que fuera a formar en perfilación al Chaco y no sé qué. Después vino la pandemia, pero... Claro, porque lo que yo tenía entendido por gente que voy conversando y preguntando acerca de esto, en policía, me refiero más que nada, que esto lo hacen los investigadores, y que la perfilación, obviamente, como decía Luis, no es como que la nombran como perfilación, pero el trabajo que hacen, que es muy parecido a la perfilación, lo hacen los mismos policías sin tener la formación, ¿no? Claro, ¿te imaginas qué bueno que sería formar a toda la policía? Claro, formar a toda la policía en perfilación. O sea, yo te digo, mira, yo di clases en la Metro. ¿Después entraste vos, sí o no? En la Metro, no. En la Policía Metropolitana.
Y la verdad No, es que... en el penitenciario, sí. Ah. Después nos encontramos en el penitenciario. En la Policía Metropolitana, que son todos pibes jóvenes, que son todos pibes con ganas de, que tienen toda la idealización Sí. en la cabeza, aparte del buen sueldo que buscan y demás, y qué sé yo, pero tienen toda la cosa idealizada. No te dejaban dar clases más que las que proponía el director del curso de psicología forense, no me acuerdo cómo se llamaba. Yo me agarraba imagínate, ¿no? O sea, me agarraba cada tirria, me peleaba mal, porque le tenías que enseñar estupideces, que era lo que quería el director Claro. del curso que aprendiera, cuando en realidad lo que tiene que aprender, el primero que actúa es el policía. Si al policía lo tenés bien formado, o si le das una bruta formación en perfilación, una bruta formación en criminalística o en criminología, y en psicología también, Carlitos, o sea, vas a encontrar mucho antes al autor del delito. Pero bueno, son todos... Argentina, y no solamente Argentina, se maneja por cuestiones políticas y económicas. Entonces, lamentablemente, nos vamos frenando, ¿no? Pero eso tiene que ir cambiando, Blanqui, Ojalá, Negra. porque, por ejemplo, en Colombia lo usan mucho, Sudamérica lo está implementando. El tema es que sí, la justicia en general está muy vieja, pasa la parte forense, que Sí, seguimos sí. usando los test psicométricos, Sí. que no usamos los psicométricos, quiero Los decir, usamos los proyectivos, Sí. y eso está cambiando porque hay gente que está pinchando, es ponerse y empezar a exigir, ¿no? Y que la gente se entusiasme. El tema también es el entusiasmo, es esto de, ¿no? Primero que los cursos son muy caros, la gente no está acostumbrada por ahí a formarse. Esto es un cambio de cabeza, yo creo que hay que empezar a implementarlo. Pero hay mucha gente que se está formando y que ya están entusiasmados. Eso realmente me parece muy importante, y es verdad, hay que hacer un cambio en la justicia, un cambio general, ¿no? Porque, a ver, en ese caso que yo les voy a comentar la semana que viene, tampoco la justicia te deja actuar. No. Porque si vos al tipo lo tenés mirando, o sea, y vos decís, a ver, el tipo está mirando, en realidad el tipo estaba mirando a ver la víctima en cuándo la podía enganchar. Si la justicia no te permite aprenderlo y llevártelo 48 horas, por lo menos para una buena investigación, y ahí ver si durante esas 48 horas dejaron de cometerse los delitos y qué sé yo, qué sé cuánto, y si no haces una buena investigación, no solamente investigación, sino una buena indagatoria, eso es importantísimo. La entrevista que el policía le va a tomar es fundamental. Si venís con una entrevista estúpida, que le decís, bueno, ¿y usted dónde estaba? O sea, sin ganas, sin pila. En cambio, venís con una entrevista de alguien que está formado en perfilación o lo que fuera, o en criminología o lo que quieras, y le haces una entrevista que tira hacia lo cognitivo, ahí, viste, tenés otro tipo, o sea, vas a tener otros elementos como para poder encontrar o descartar quién es el autor y quién no. Pero igual es toda una cadena, tiene que cambiar la justicia, porque la justicia actúa sobre el hecho consumado. Pero eso es así. Esto es lo que pasa con la violencia de género, con todos los delitos informáticos, sobre el hecho consumado, y ya está hecho. O sea, y cuando la víctima va a quejarse, nadie la escucha, porque nadie tiene ganas de trabajar, o porque es viernes, o porque hay mucho también gente que no tiene ganas de trabajar, aparte, ¿no? Que eso también hay que revisarlo. Y tiene que toda la cadena, hasta el servicio penitenciario, cuando libera a alguien, debería, nosotros lo sabemos bien porque trabajamos, Blanqui, que debería hacer un seguimiento, que no existe, porque no existe el patronato de liberados, o sea, todo hay que cambiar. Entonces es una cuestión que hay que empezar a pinchar a los que nos interesa la temática, ¿no? Y las cosas cambian. Y todo el servicio penitenciario, el tratamiento que se les da, realmente darle... Mirá, yo me mandaron a un está en libertad condicional, un tipo que entró vendía, no sé, marihuana, cocaína, no sé, X. Pero tenía un montón de condenas por robo y bla, y qué sé yo. Bueno, nada. Me pidieron que lo tratara.
Y, viste, que Black, esto, que el otro, y digo, bueno, pero 17 años tenía ya, llevaba adentro. Había tenido, obviamente, robo a mano armada y esto y lo otro. Entonces, digo, pero escúchame, ¿nunca te mandaron a hacer tratamiento al penal, qué sé yo, qué sé? Sí, pero, y a vos te consta lo que es. Los tipos entran, el psicólogo, por lo general, agarra, los mira y dice, ¿qué necesitas? Sí. Se terminó el tratamiento. Fírmame acá. Firmame acá, tal cual. Y entonces Trabajar, sí. el tipo se fue. Y vos no tenés forma de rehabilitarlo y de reinsertarlo en el sistema. ¿Por qué? Porque aparte, si el tipo tiene condena, a ver, en el restaurante de la esquina, entre un tipo que no tiene condena y un tipo que tiene condena, agarran al tipo que no tiene condena, o sea, que no tiene antecedentes. Claro. Entonces, todo el sistema debería cambiar porque debería dársele oportunidad a algunos por lo menos, o debería haber un porcentaje de gente, un 10% en los trabajos X de tipos con antecedentes que deberían integrarse al sistema. ¿Para qué? Para volver a reinsertarlos y para empezar a tener gente un poco más sana. Porque este tipo, por ejemplo, me quiere pagar. Le digo, no, pará. No, doctora, pero yo le quiero pagar porque no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes qué pasa, fulano? Le digo, si yo te entiendo, pero si vos te exigís pagarme, que en este momento estás sin laburo y se lo pedís a tu mujer, vos para tratar de compensarme a mí lo que vos sentís que yo te doy, vas a ir a chorear, porque es tu forma de vida. Entonces, necesitas salir de ahí y reacomodarte, pero las presiones también lo llevan a reincidir, porque no les queda mucho. Sí, claro. Sí, es así. Blanca, entonces, siempre que hablamos de perfiladores, sería dentro de la Fuerza de Seguridad. No existen así perfiladores civiles. Sí, ¿por qué no? Te pueden contratar como perfilador. Claro. En la justicia en las fiscalías, pues sabes lo útil que sería en una fiscalía contratar perfiladores para la investigación de los crímenes, sería fantástico. Sí, perfiladores, criminalistas. Me parece que es un dato interesante. No solo el criminalista tiene que estar en fuerzas de seguridad, bien puede estar asesorando a los fiscales o a los defensores. Sí, yo de hecho estoy empezando, Luis, a hacer asesorías técnicas periciales multidisciplinarias con criminalistas, criminólogos, bueno, yo como psicóloga, especializándose cada uno en lo suyo y ofrecemos a los abogados o a familias, depende, ¿no? O sea, llegan multiplicidad de pedidos y hacemos una asesoría y luego, digamos, vamos acompañando al abogado durante el proceso. A veces, en general, la mayoría es obviamente defensores, pero también hay parte de la querella, de la familia, y bueno, vamos pidiendo lo que se requiere. Y bueno, ahí la perfilación sí, capaz que la podemos utilizar. Es el único lugar donde yo encontré que, así como forma particular, digamos, Y está si muy bien bien, no hice claro. ninguna, no hice ninguna todavía, pero es el único lugar, me parece el único espacio que encontré como para poder hacerlo, por lo menos acá en Argentina. Pero tengo un colega que no me acuerdo ahora bien de qué país es, si es de Ecuador o de otro país de Centroamérica, donde hay inclusive, ellos tienen un colegio de perfilación. Están matriculados en un colegio, tienen su certificación y trabajan en ministerio y tienen... ¿Cómo son perfilador? perfiladores. Sí, es una carrera, ya es una carrera, no sé si carrera de universitaria, pero es una carrera y tiene su propio colegio, su matriculación y trabajan de eso y lo solicitan como si solicitaran a un perito psicólogo para algo. Claro. Mirá, Lo mismo. mirá que viene, ¿eh? Sí, la verdad me quedé impresionada, me mostró sus matriculaciones, inclusive su credencial avalada por el ministerio de su país. ¿En dónde dijiste? Mira, lo tendría que buscar porque es un compañero y tuve compañeros en este curso de tantos países, pero
Te dije Ecuador por decir, pero puede ser que me haya equivocado y que sea Yo di una Colombia. Colombia puede ser, ¿eh? que Ahí me fijo. había mucha diferencia horaria, y creo, yo no sé si no era Ecuador, Es que me parece que sí. no me acuerdo cómo se parece que llamaba sí. la mina que me pidió la clase, pero me acuerdo que había bastantes horas de diferencia. Sí, ahí ya te digo, lo tengo acá el chat con él, pero no me acuerdo de dónde es él. Me dijo, mira, bueno, ¿Cómo, estoy diciendo cómo se una llamaba tontería. ¿Eh? Ahí no sé si se ve la titulación. Es una titulación oficial. Y este es en victimología forense. Aquí están los otros, también lo saqué por medio de la Academia Mexicana de Investigadores México. Forenses. No, México no. Esto es de México, pero no es de Y México. así ahí. tengo las demás certificaciones. No me acuerdo de qué país es, no lo tengo escrito, tendría que escuchar los audios. Pero después te digo si querés de dónde es. Dale, ya ahí les dejé mi mail. Venezuela dice, acá todavía no tenemos colegio de profesores. Puede ser Venezuela, no me acuerdo. Sí, podría ser. Entonces no, solo este no es de Venezuela. Yo no me acuerdo de dónde es la chica esta que me pidió que diera un par de clases y estuvo muy buena, pero no me acuerdo el país. Solo me acuerdo que era que me dormía porque era muy tarde. Tipo, claro, que era tipo terminé a las 2 de la mañana, una cosa así, no me acuerdo. Sí, con él teníamos mucha diferencia horaria al hablar. Hablábamos de un día a otro, así que... sí. Puede ser. Puede ser, Blanqui, puede ser Vanessa de México, no, el que estaba con Gemar, ¿no? No, Gemar, amigo, también. No, México no, porque me acordaría, pienso que me acordaría, hubiera pensado, nada, en Pobre los hombres. Sofía, que Sofía creo que puso son 2 menos 20 de la mañana. Pobre Sofía. Bueno, vamos dejando. El jueves que viene Acá es está, como que che, a ver. continuamos, ¿no? ¿Cómo? Continuamos el jueves que viene Yes, sir. sobre una temática similar en el abordaje de los abusos sexuales seriales. Sí, yes, sir. Sería un poco... ¿Puedo mostrar más libros yo? No, vos no podés mostrar más nada. Serás condenado. Sí, podés mostrar todos los libros que quieras. Pero bueno, a ver. Gracias. De nada. En psicología hubo una especialización en psicología forense, sí. Antes la tenía Mariano Castex, después la tuvo Osvaldo Varela, y un programa de actualización en psicología investigativa criminal, sí. Es que se requiere una profunda renovación del sistema penal, sí, y poner valor en la justicia restaurativa. Sí, mi mail, y acá todavía no tenemos colegio de profesionales, Venezuela supongo que sí, y allá son las 2 menos 20 de la madrugada. Bueno, libros que recomendamos para iniciarse, yo diría estos, pero bueno, pero no se consiguen. Psicología criminal de Soria. Para mí es excelso el libro, qué sé yo, pero bueno, no se consiguen. Yo soy de Argentina, Córdoba, pero seguía un profesional de Venezuela. O como un consejo, hay una página que se llama buscalibre.com, tarda más o menos 30 días en llegar y los precios son espectaculares. Son mucho más baratos de lo que puedes encontrar en Mercado Libre, pero tenés que esperar. Escribilo ahí en el chat. Ya. Está buenísimo. Flor, algo que haya que quedó pendiente. Sí, ahí estoy por enviar el link de la charla de la semana que viene, el link de inscripción. Así ya se pueden ir inscribiendo. Ah, buenísimo. ¿Lo subís ahí, ahora? Ahí está, ¿busca libre? ¿Busca libre o busca libro? Carlos.
Busca Libre, Blanqui, está Perdón, 9.200. Busca Libre, es Busca Libre, no Busca Libro, mira. Busca Libre. Mira. Ahora te Busca voy a Libre, pasar una Mercado Libre. foto de lo que yo compré. Sale 9.200, lo estoy mirando ahora. 9.200. En Busca Libre, en otro está 15.000. A la mierda. Ah, Sí, no son caros los libros, pues están, sí, son en euros. sí, son caros. Yo compré el DSM-5 por Busca Libre. Acá vale 50.000 pesos y en Busca Libre lo conseguí por 10.000 pesos. ¡No! Bueno, habrá que ir a esa página. Todos a esa página. 10.072 pesos. DSM-5, Manual del Diagnóstico y Estadística. Viene de Venezuela. Mirá. Así que les aconsejo. Ahora La por el Casa problema del Libro. de que prohibieron los vuelos, está tardando. Pero a mí los libros de Garrido, un montón de libros que compré en Busca Libre me llegaron en 20 días, 15 días. Así que yo les aconsejo. La casa del Libro de España, sí. Ahí compré yo estos, en la Casa del Libro de Barcelona. Pero sí, por ahí lo pueden pedir perfectamente. Yo me busqué también, yo me pedí libros a Barcelona pero bueno, pero fue antes de la pandemia. Claro. Qué buen Sí, chivo, pero ¿eh? bueno. Bueno, pero con lo que dice Carlos, la No me diferencia de pagan nada. precio justifica que No, me la llegue. diferencia es abismal. Busquen en Mercado Libre lo que valen los libros y busquen en buscalibre.com y ahí se van a dar cuenta que la diferencia es terrible. Claro. Vale Qué la cosa. pena la espera, entonces. Bueno, gente. Hay alguien que dijo de la grabación, la vamos a subir, lo vamos a procesar y la vamos a subir para que esté disponible para todos, esta charla y la que viene también. Sí, Cuando esté la así que grabación, tranquilo. cuando está la grabación, nosotros lo que hacemos es convertirla y subirla al canal de YouTube, y de ahí adjuntamos el link y lo enviamos por correo. Y de ahí les dejé el link de inscripción, que se está yendo para arriba, lo vuelvo a copiar, de la inscripción del webinar que vamos a tener la semana que viene, también con la doctora Blanca, de abuso sexual serial. Sería el jueves que viene a las 19 horas también. Exactamente. Ok. Se tienen que volver a inscribir, por favor, y después el link va a ser enviado 3 o 4 días antes al correo electrónico. Así que también, por favor, siempre chequen los correos no deseados, porque por ahí los mails de la consultoría entran como no deseados o como spam. Sí. Sí, ha pasado eso. Sí, Así sí, que- pasa. Sí, yo lo estaba escribiendo y me di cuenta después que estaba en el spam. ¿Cómo se llama el canal? Pero- ¿De YouTube? El canal de YouTube. Y el canal es mío, Luis Alberto Lavarría. Ah, Ahí va el chivo. ¿Qué tipo de crimen cometería? ¿Cómo ¿Cómo lo sería la harías? escena de crimen? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo ¿Cuándo lo harías? harías y por qué lo harías? Claro. Ahí juntas todo. Criminalística, criminología, todo. ¿Viste? ¿Viste? Así que, pero buenísimo. Bueno, no sé, compañero, no sé si se fue ya, me parece, pero cuando hablábamos esto de la escena del crimen, de que sí o sí tiene que haber un criminalista, que en realidad un criminólogo o un psicólogo que sepa de criminología, de psicología criminal, va a haber otra cosa en la escena del crimen. O sea, una cosa es el procesamiento de la escena desde lo físico, que lo hace el criminalista, y otra cosa es desde la criminología. Son dos perspectivas diferentes de mirar una escena, ¿no? Entonces, Pero eso. exactamente, pero algo que vos dijiste, que yo lo repito frecuentemente, el problema no es el resultado, sino cómo interpreto el resultado. Claro. ¿Viste? Para uno es una cosa, para otro es otra, y desde lo externo uno dice, pero ¿cómo? Uno dice blanco y tiene razón, el otro dice negro y también tiene razón, y yo estoy en el medio que tengo que decidir cuál es, quién tiene la verdad. Entonces ahí hay un mix que hay que saber. Quizás están diciendo lo mismo con diferentes palabras porque han interpretado diferente, porque quizás tendrán escuelas diferentes. Bueno, habría que ver eso, sobre todo la criminología, las diferentes escuelas. Sí, eso me gustaría quizás, Blanca, que no sé si podías mencionar en la siguiente clase un poquito el tema de
los diferentes tipos de perfilación, los diferentes enfoques que se dan. Claro, abordaje, sí. Sí, sí, me gustaría quizás, porque no lo tengo muy en claro así como diferenciar, no hablo del método inductivo, deductivo, sino esto de lo que algunos llaman profiling, que lo diferencian de la perfilación criminal, como que le dan otro nombre porque le dan una pequeña vuelta diferente, si son tan diferentes o no, no sé. Claro. Pero Es una pregunta porque tengo esa duda siempre. Está bien, dale. entonces vamos a fusionar todo esto. Es como una continuación, segunda parte, diríamos, con más, nombre menos, pero está todo dentro de la perfilación. Vos decís, bueno, vamos a hablar de la emoción. Claro, que Blanca se emociona, nos emocionamos todos. Carlos con el libro. Y está buenísimo realmente, porque habla de la pasión que uno le pone, ¿no? Sí, mal. Así no sea especialista, con el rubro en general, todo esto es como entrar a un bazar, hay de todo, pero me gusta el bazar. Y esto es lo mismo. A pesar de decir, qué bueno este homicidio. Callate, Luisito, que nos van a internar. ¿Eh? Nos van a internar. ¡Qué buen homicidio! Sí. La gente se horroriza a veces cuando uno habla. Ay, qué interesante es esa. Y bueno, no, uno no está diciendo qué interesante eso, está diciendo qué interesante el análisis de eso. Claro, pero tenés que agregar análisis, porque Sí, después te van a mirar como me miran los chicos míos. Claro. Ahora ya tengo nietos, entonces, viste, limito más todavía, viste. Para no O quedar pará, mal. cuando salgo en la tele, viste que a veces salgo en la tele a hablar de un caso, qué sé yo, y me ven mis nietos, mis hijas, que son unas copadas, agarran y lo ponen, lo silencian. Pero no la escucho a la abuela. Ay, no debe andar el volumen, le dicen las guachas. Claro. Pero bueno. Y está todo registrado, todo grabado mal, las palabras. Flor Bueno. de abuelitas se llevaron. Sí, mal. Pero bueno, pero nos divertimos. Bueno, buenísimo. La verdad, un placer, Blanca, a todos. Sí. Todos. Gracias, Silvana. Gracias. Bueno, a Muy todos, linda charla. Carlos, Ignacio, Bueno, gracias. Santiago. Gracias. Todos, porque son todos apasionados y estamos en la misma bolsa, así que bueno, tratemos de aprender, ¿sí? Que es un poco la idea de esto, aprender entre todos de todo, ¿sí? Pero siempre con un objetivo, buscar la verdad, porque probablemente ese es nuestro objetivo final. Así que, bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Yes, sir. Así que hacemos todas las partes administrativas según Flor, hagamos todo. Ahí está. Y ya está. Estoy toda la clase en 2 computadoras, por eso me había apagado la cámara. Ahí ya estoy mirando un par de cosas también. Seguramente van a salir cosas que han investigado en estos días y para la semana que viene, estuve buscando y encontré, busquen en tantos libros, sale más barato que busque libro o busca todo, no me acuerdo cómo se llamaba. Busca libre. Busca libre, hay otro más. Así que hay de todo en esto, hay que bucear nada más y tener pasión. Yo voy a tratar de no hablar tanto. No, pero si aportás un montón, ¿por qué? No, claro. A los psicólogos nos pasa que después nos sentimos que hablamos mucho. No, sí, hay que aportar. Por eso les dije que se desmutearan, que esto tenía que ser interactivo. Está muy bueno. La cosa así, No, a mí me ¿viste? encanta el intercambio, me encanta aparte escuchar a los compañeros, o sea, escucharnos entre todos. Esto para mí, lo del Zoom o este tipo de plataformas es genial, porque Sí. no es que uno habla y uno escucha y las preguntas tenés que escribirlas, esto de poder Claro. hablar y mucho más rápido, más simple y se entiende mejor todo. Pero bueno, a veces si uno interrumpe demasiado también no está bueno. Pero Ignacio, por una cosa, Santiago, Carlos, está buenísimo, realmente, porque para que no sea una cosa monocorde, bueno, el perfil criminal, una de las características fundamentales que está, de acuerdo a la característica, las clasificamos en A, B, no, Es que eso uno lo lee. Claro, eso lo lees, ¿viste? Exactamente. Le preguntamos a Carlos, hay que levantó la mano. ¿Puedo proponer una clase, si puede Por ser, supuesto. para una próxima,
diferencias entre el sistema del FBI y el sistema Vera. Ah, mira qué interesante. Para perfilación, si puede ser, ¿no? Pues sabés que la gente del FBI muchas veces los perfiladores no resuelven nada. Sí. Sí, escuché eso. ¿Eh? Sí, lo escuché eso, por eso. O sea que no siempre se resuelve, pero no porque no sepan, porque se alinearon los planetas de una manera tal que por suerte, dice, por suerte no me agarraron. Bueno, pero claro, exactamente. ¿Qué es lo que falló? Bueno, había algunos estudios de por qué a veces no pueden encontrar el perfil. ¿Por qué no se puede encontrar el perfil? O sea, es un tema interesante. ¿Por qué no puedo sacar? ¿Cuál es la variable que me condiciona a no sacar el perfil? Porque no creo que sea cuestión del delincuente. Claro. No es cuestión... Claro. Bueno, no, a eso apuntaba un poco cuando le decía a Blanca esto de las escuelas claro, de profiling. Sí, claro. apunta lo mismo que preguntó el compañero, sí. Sofía, creo, Perdón, ¿no? sí, me encantaría, bueno, me ha encantado, de verdad, el webinar, vamos, os agradezco muchísimo desde España, me ha parecido súper ameno, o sea, voy a proponer que aquí en España se hagan así también, de cabeza, pero sobre todo a estas horas se agradece mucho. Quisiera proponerles, en el caso de que fuese posible, alguna información o si me pudiesen orientar en el tema este que me parece que a mí me interesa tanto y que a lo mejor tampoco es tan interesante, pero que la verdad que siempre estoy ahí con el rum de las personalidades múltiples, en el caso, por ejemplo, de este asesino que comentaban antes, que me parecía curiosísimo que al final la personalidad dominante fuese el de la mujer lesbiana de 19 años, ¿no? Adalana, y que él hubiese sufrido abusos sexuales y el modus operandi que tenía cuando esa personalidad le dominaba. Y en el tema de las personalidades múltiples, el tema de en el tema, perdón, del profiling, las personalidades múltiples es un tema que me interesa mucho, precisamente porque como no sé nada, pues todo me sorprende. Entonces, si en algún momento tratasen este tema, yo trataré de asistir a todas las ponencias que hagan. Bueno. Me gustaría mucho escucharles y que muchas gracias por todo y a todos los asistentes un saludo grande desde aquí. Y lo que necesitéis desde España que yo pueda hacer, pues, o ayudar o con materiales o lo que sea, pues que también aquí estoy. Bueno, gracias. Muchas Muchísimas gracias, realmente. Gracias, compañera. Y que, mirá, son las 2:10 de la mañana. Pobrecita. A descansar, a descansar. Gracias. Sí, pero hace calorcito ya. Bueno. Sí, por lo menos, sí. Es verdad. Sí, bueno, aquí estamos, aquí es verano, pero aquí en Galicia está lloviendo, o sea que tampoco. Ah, bueno, está bien, entonces te perdonamos, Sofía, Sofía, ahí en España podés seguir a Paz Velasco, que también es sí, la sigo. Súper. Sí. Aquí es, la verdad que es una autoridad y otros muchos, como puede ser Balfagón, como puede ser Garrido Genovés. Bueno, la verdad que ahí estamos empezando. Yo, para mí todo es nuevo, yo soy perito judicial, calígrafo y grafólogo y educadora infantil como profesión, pero que no lo desempeño. Y en el tema de la criminología empecé estudiando psicología, luego hice derecho y luego me pasé directamente a la criminología porque era mi pasión y digo, la criminología lo tiene todo, vamos de cabeza con la criminología, pero la verdad que me vino muy bien la base que tenía de psicología y de derecho también. De hecho, estoy pensando en cuanto termine criminología, quizá el hacer psicología porque es otra cosa que me apasiona y que además lo veo fundamental. Claro. Sí, se conjugan muy bien, sí. Perfecto. Qué linda situación la de Sofía, estar en España estudiando todo esto, teniendo tanto acceso. Claro. Es increíble, te juro que yo... me ha sorprendido muchísimo, la verdad que ahí pensaba... tenés todo. No, pero me ha sorprendido porque aquí tenemos una concepción errónea
yo creo, los estudiantes de criminología y en general las personas con las que tratamos a mi nivel, a nivel absolutamente de principiante, ¿no? Nos creemos que Sudamérica, Argentina, en fin, todos los países, quizá por estar más próximos, ¿no?, a Estados Unidos, el tema del FBI y todo esto, como que nos llevasen miles de años de ventaja, y me ha sorprendido muchísimo lo que comentaba la doctora, en el sentido de que ahí no se utilice una técnica que aquí se está utilizando, pero para resolver todo tipo de... Es que casi como imprescindible, casi básico, ¿no? No, tiene mucho. Pero tenemos esta concepción aquí, no soy la única persona que lo comenta y que lo pensamos, ¿no? Que quizá cómo nos gustaría, a veces decimos, en Argentina, en Colombia, no sé qué, cómo nos gustaría estar allí, y me ha sorprendido muchísimo, es de las primeras cosas que me ha sorprendido cuando han empezado a hablar ustedes, los expertos, el comentar que todavía no se estuviese utilizando, o cuando ha comentado la doctora el tema de Barcelona, porque la verdad que aquí es algo casi como el comer, ¿no? El tema este de la perfilación. O el profiling, que tampoco entiendo muy bien la diferencia si es que la hay, pero bueno, aquí la verdad que se utiliza bastante el tema de la policía y todo esto se utiliza mucho. Supongo que como todo, aquí estamos en pañales también en la criminología, porque realmente es algo que ha empezado, hay grados que están empezando a impartirse ahora, que no existían, o sea, aquí realmente la criminología está en pañales totalmente. Y la psicología, pues como es una ciencia también bastante nueva, siempre hay avances e investigaciones, pero el tema de la perfilación, yo creía que ahí nos llevabais años luz a España, en Argentina. No, al revés. No, Sofía, mira, yo estuve viviendo hace 2 años, antes de la pandemia, ahí en España, y la verdad es que quería hacer un máster que era de política criminal, que lo hacían en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, Sí. que es genial Sí. vos que tenés esa oportunidad de hacerlo, Muy la verdad bueno. que para nosotros es bastante caro, Sí. salía como 7.000, 8.000 euros, pero ustedes tienen todo ahí a mano, y la verdad que tienen tanto Barcelona como Salamanca, como Salamanca es son genial. geniales los Sí. posgrados que tienen, la verdad que tienen muchísimo nivel, muchísimo. No tienen nada que enviarnos a nadie ni a Estados Unidos, por ahora son buenísimos. Y nosotros hacemos mucho con ustedes en España. Yo también hice formación, así que sí, para adelante porque tenés de todo ahí. Adelante. O sea, a mí me Sofía. gusta mucho oír diferentes webinars o ponencias de otros países, más que nada porque me gustan mucho los términos, las variaciones de términos que hay. Por ejemplo, el tema que tiene que ver también, lógicamente, con las variaciones lingüísticas que tenemos, pero el cómo ahí, por ejemplo, se utiliza el linkear o como ustedes habían hablado de hay que ir linkeando, lo que aquí decimos, el tema de poco a poco, ¿no? Ir poco a poco, ir casando piezas, oír las diferentes terminologías que hay, el tema, por ejemplo, de los actos de cuidado, como ahí puede llamarse de otra forma, y todo es aprender. Al final, ¿qué es de lo que se trata, ¿no? De aprender, y si te apasiona una cosa, es constantemente el ir escuchando y siempre, independientemente de en qué nivel esté la disciplina en cada país, siempre se aprende, y sobre todo nosotros que somos como esponjas, ¿no? Cuando empezamos es un lujo, la verdad, tenerles a ustedes y este tipo de ponencias. Muchas gracias. Muy bonita tu palabra, Sofía. Sí, la verdad que sí. Sí, realmente. Aprovecha, Sofía, que estás allá, y si esto te gusta, allá tenés trabajo, tenés todo para estudiar y tenés los mejores lugares. Acá en Muy Argentina te digo fascinante. que yo me quería ir a España justamente para estudiar y trabajar allá. Así que aprovecha que tenés todo a mano, que estás allá. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, Blanqui, querida. Bueno, chicos, espero que les haya Muchas gustado, gracias. que haya servido. Sí, claro que ha servido. Muy Muchas bien, gracias, muy bueno. interesante.